Saludos y bienvenidos a este Aragón a Debate, este programa donde vamos a analizar siempre temas de mucho interés. Y aunque el tema que vamos a abordar hoy, el futuro del nuevo parque de atracciones de Zaragoza, a priori es municipal y lo vamos a abordar con concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, pero teniendo en cuenta que muchísimos aragoneses disfrutan de este centro de ocio, sí que es un tema que interesa y mucho no solo a Zaragoza, sino a toda la comunidad. Vamos a hablarlo con Alfonso Gómez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. Y Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay varias cuestiones que quiero ordenar porque en el pleno de la pasada semana, y voy a empezar por ahí, se aprobó un dictamen, como decía el consejero de Urbanismo, vendrán más trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana en la ampliación de lo que será el nuevo parque de atracciones. Salió adelante con los votos del Partido Popular y de Vox y la oposición del Partido Socialista y CEC. Primero, quiero que me digan de esta modificación, porque había vecinos, había entidades ecologistas protestando por lo que ellos consideran va a ser la tala de pinos de los Pinares de Venecia. Me gustaría que nos comentaran primero este tema y luego hablamos de la futura concesión. Bueno, vamos a ver, para empezar, creo que lo que dijeron los vecinos quedó bien claro. Es que ante un proyecto de cierta magnitud como es este, que afecta además a uno de los pulmones verdes de la ciudad, ellos querían tener participación y querían tener una escucha activa, ¿no? Cosa que no se ha dado. No es el único caso. Desgraciadamente, en la reordenación de las líneas del bus hemos vivido también en ese mismo pleno y en la calle las reivindicaciones de los vecinos. Creo que ayer o antes de ayer salía la consejera, la señora Gaudes, diciendo: a partir de ahora vamos a dialogar con los vecinos. Y claro, uno dice, pero ¿cómo que a partir de ahora? ¿Y por qué no has dialogado antes para evitar este conflicto? Es decir, el problema que tiene el Partido Popular, y por eso nosotros votamos en contra y seguiremos muy atentamente vigilando esta licitación, es que primero hace las cosas y luego le pregunta a la gente qué le parecen, cuando creemos que es poner el burro o el buey antes que detrás del carro, ¿no? Es verdad que aquí tenemos un parque de atracciones que efectivamente tiene unos años, seguramente pues afronta ya una cierta obsolescencia, ¿verdad? Pero que ocupa 6 hectáreas aproximadamente de las 10 que tenía de concesión. Ahora se habla de ampliar a 15. Eso evidentemente va a producir una afección al medio natural, a los árboles y demás. La alcaldesa, por un lado, planta árboles y por otro lado los apea para, o bien para cortarlos, o bien dicen para trasladarlos a otro sitio. Luego hay unos problemas enormes para esa ampliación que los vecinos nos denuncian. Por ejemplo, la tubería de 80 centímetros de fibrocemento que alimenta el parque, que ya tiene pérdidas, que está provocando exceso de riego por pérdidas y provocando la caída de algunos ejemplares de pinos. Por otro lado, si se quiere hacer un parque acuático, pues habrá que acometer una infraestructura nueva, obviamente, de suministro de agua. En fin, nos preocupa, y nos preocupa sobre todo porque el Partido Popular, cuando le hemos preguntado en el Pleno sobre este tema, pues nos ha dado la callada por respuesta. Creemos que los proyectos importantes para la ciudad, o que ellos consideran importantes, deberían de ser explicados y sometidos de alguna manera a la opinión y al escrutinio de todos los vecinos, sobre todo los más directamente afectados, ¿no? De hecho, el consejero de Urbanismo, el señor Serrano, dijo en el pleno literalmente que es falso que se vayan a talar 2.000 pinos. Le he leído hoy en los compañeros del periódico de Aragón decir que no se van a talar árboles vivos, lo que igual nos quiere decir que al final pues habrá árboles que estén enfermos. Veremos a ver, quiero decir, cuántos se talan al final. No, el señor Porque de Ceba a 2.000 hay un abanico muy El grande. señor Serrano nos tiene acostumbrados a no decir cosas muy exactas, digámoslo así, de una forma bastante correcta o educada, ¿no? La opinión y las informaciones del señor Serrano hay que ponerlas siempre en prevengan, desde luego. Vamos a conocer esa modificación de ese Plan General de Ordenación Urbana, porque además Vox votó a favor de Y nosotros ese votamos dictamen. a favor, efectivamente. Nosotros en la comisión en donde se llevó este tema a votación, votamos inicialmente, nos abstuvimos en Sí. la votación porque no teníamos toda la información, no lo teníamos claro. Y el tiempo transcurrido entre la comisión y el pleno nos dedicamos, entre otras cosas, lógicamente a informarnos. Y hemos tratado de recabar la mayor información posible. Las conclusiones a las que llegamos, a mí me tocó defender la postura de mi grupo municipal. La decisión que adoptamos fue, o las conclusiones a las que llegamos, fue que el tema de la ampliación del parque no era lo verdaderamente relevante. Estamos hablando de una concesión actual de sobre 10 hectáreas
de los Pinares de Venecia, de los cuales solo se están aprovechando o se están ocupando 6 hectáreas, como ha señalado Alfonso. Y ahora se está hablando de pasar de esa concesión de 10 hectáreas a 14,5, 15 o por ahí sería. En donde realmente las superficies que se añaden o que se incorporan al parque son la que ahora mismo se está ocupando, está ocupada por un parking debajo de los árboles, otro parking que está en la parte oeste, que está sobre terreno asfaltado, que no tiene arbolado, una pequeña franja que separa del campo de rugby y el velódromo, una franja muy estrecha, y un poquito más en la parte sur, la que da, para que lo entiendan los espectadores, la que da hacia Puerto Venecia, más próxima o acercándose a Puerto Venecia. Bien, no nos parece relevante, digo. Lo verdaderamente preocupante, o lo que a nosotros nos suscita más dudas, es precisamente la licitación que se pueda llevar a cabo sobre esos terrenos. ¿Qué tipo de licitación, qué tipos de exigencias va a imponer el ayuntamiento? Y si nos podemos encontrar con una licitación que quede desierta porque las exigencias que se pongan sean muy grandes, o peor todavía, que luego el licitador vea que no le salen las cuentas y se vea obligado a cerrar el parque. Con lo cual nos encontraríamos con un problema. ¿Qué pasaría en esa situación? El parque pasaría a titularidad municipal, tendría que gestionarlo el ayuntamiento. Ha habido muchos casos en Zaragoza, ¿eh? O sea, todas las concesiones, por ejemplo, del Parque del Agua, que algunas han estado un tiempo paradas, luego se han vuelto a poner en marcha, otras permanecen durante largo tiempo paradas. Las playas del Ebro, ahí en el Parque del Agua, la hípica, el Canal de Aguas Bravas, el spa, son inversiones muy importantes que se han quedado desiertas, han quedado vacías y sin uso. Más recientemente el Centro Musical Las Armas en el casco histórico. Son concesiones que se hacen con unas exigencias quizás muy grandes, quizás excesivas, y que luego el concesionario no obtiene la rentabilidad que esperaba. Alfonso. Por no olvidarnos de no exactamente una concesión, pero sí un negocio jurídico reciente que ha resultado bastante diferente a como se había prometido y se había proyectado, que es el campo de Zaragoza, en el cual la inversión la iba a hacer el club y al final pues lo va a acabar pagando en su casi totalidad el ayuntamiento y el gobierno de Aragón. O sea, el dinero de todas y todos los ciudadanos, por no olvidarnos eso. Pero además, Vicente, yo quería sacar aquí una cuestión que me parece curiosa. Creo que fue en el año 2018 cuando la Federación de Interpeñas solicitó un espacio festivo ahí precisamente junto al Parque de Atracciones en los Montes de Torrero. Y entonces el Departamento de Urbanismo hizo un informe diciendo que no se podía autorizar porque eso es una zona catalogada, una zona F de especial protección y que el abundante tránsito de personas pues podía dañar el medio ambiente. Curiosamente, es el mismo departamento que ahora ha emitido un informe diciendo que miel sobre hojuelas a que esto se amplíe y a que vaya no una carpa de armas de uso temporal, sino una instalación permanente, en su caso de muchísimos más métodos. Nos gustaría que nos explicaran qué criterios han cambiado, si la zona ya no es merecedora de protección ambiental o es que aquí hay algún otro interés, ¿no? que el gobierno no quiere manifestar. Porque, me vas a perdonar, si algo nos tiene acostumbrados este gobierno del Partido Popular, es hacer licitaciones que según denuncian hipotéticos licitadores que no pueden concurrir, están como diseñadas para grandes empresas y digamos que la participación no la fomentan, vamos a decirlo así, ¿no? La conclusión final es que suelen ser los adjudicatarios pues siempre grandes empresas y en algunos casos determinadas empresas, ¿no? Bueno, esperemos que el parque de atracciones no sea una excusa para hacer algún desarrollo residencial, ¿verdad? De tal manera que el interés no esté en la explotación o en la gestión del parque, sino en la explotación del tema vivienda. Esto lo hemos vivido, por ejemplo, en Terra Mítica, donde el parque está absolutamente arruinado, pero las plusvalías de la operación inmobiliaria en los miles y miles de hectáreas alrededor dejaron jugosos beneficios para unos cuantos constructores. Pero no creo que vaya a ser el caso en los Pinares de Venecia. Ahí me sorprendería mucho que se hicieran promociones inmobiliarias en torno del... Bueno, te recuerdo que Parque Venecia, Julio, perdona que te interrumpa, Parque Venecia está en una zona que era de Pinares, precisamente. Y allí hay ahora viviendas, unas cuantos miles. No recuerdo yo si en Parque Venecia había Pinares, no lo recuerdo. Me parece interesante y oportuno. Julio nombraba otras concesiones que se hacen, porque al final hablamos de un modelo. Lo que ocurre es que les quiero preguntar,
¿qué similitud puede haber con una concesión? El parque de atracciones es ahora mismo la concesión más antigua que tiene el ayuntamiento, 50 años, más o menos, concesión de Manial, que incluso vendría bien explicar, no sabemos todavía si la nueva será concesión de Manial, porque el proyecto todavía está en sombras, ¿no? Lo digo porque 50 años no es lo mismo que otras concesiones que son a menos años en todo. Quiero añadir un dato y ya les dejo que valoren esto porque hay un estudio económico-financiero por valor de 17.000 euros, es decir, Sí, que ahora recién adjudicado. recién adjudicado, porque va a ser la clave, me imagino, para empezar a conocer cuáles son las bases de los pliegos de la nueva licitación, ¿no? Es decir, porque hasta que no conozcamos los pliegos, es verdad que nos falta información para saber exactamente tipo de concesión, a cuántos años, capacidad de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Faltan muchas cosas por saber, Alfonso. Sí, sin duda, pero hemos de tener en cuenta que en función del tipo de contrato, de licitación que se haga, quiero decir, si la inversión la tienen que asumir los adjudicatarios, evidentemente parece razonable que la inversión sea, perdón, que la licitación o la concesión sea a un largo tiempo, porque los periodos de amortización, algunas de estas atracciones deben de unos costes millonarios. Un parque de agua seguro que no es barato de hacer. No olvidemos, por otro lado, que ya había un proyecto encima de la mesa para una cesión del derecho de superficie a la Real Zaragoza por 75 años. En cuanto a los informes económicos que hace el equipo de gobierno, pues mira, en el caso de Zaragoza hablaban de unos ingresos brutales, pero parece ser que se les olvidaron esos ingresos, esos 75 años, a la hora de pactar que la explotación la tuviera Zaragoza, a pesar de tener un 33%, cuando además ahora, con la ampliación de capital, va a ser muy inferior, que eso es algo que Vox, con muy buen criterio, ha puesto sobre la mesa, que nosotros compartimos, y es que seguramente habrá que renegociar o replantear los aprovechamientos de esa instalación, porque si hacemos caso a aquel informe que se elaboró en su momento sobre Zaragoza, hablaba de cientos de millones de euros. ¿Les parecería correcto lo que ahora es la concesión? Es decir, Sí. básicamente hay una empresa concesionaria que está explotando el parque de atracciones, veremos a ver lo que pasa con el nuevo, a cambio de un canon fijo y de un canon variable sobre el que ha habido mucha polémica y se ha judicializado que entrega al Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Esa fórmula sería, a su juicio, la adecuada para la Sí, notificación? en principio no tiene por qué no serlo. Yo no sé ahora mismo qué determinará el estudio este que se ha licitado, que se acaba de adjudicar efectivamente y que me parece que tiene un plazo de un mes o algo así, o poco más, desde el momento en que se comunica a la empresa adjudicataria eh, la adjudicación del estudio. Creo que tiene un mes para hacer unos avances. La cifra más importante será la de la inversión a realizar, entiendo yo. Y las segundas cifras más importantes serán, lógicamente, la contraprestación, el canon fijo y variable en su caso que tengan que aportar al ayuntamiento. Y la dimensión que se dé, que Vox decía, yo le preocupa el sobredimensionamiento que pudiera tener. El sobredimensionamiento, cuando hablábamos del sobredimensionamiento, hablábamos precisamente de la inversión que se requiera. La verdad es que pasar de 10 hectáreas a 14 no me parece que sea una cosa excesivamente relevante. O sea, es decir, la ampliación de superficie no era una ampliación muy grande a nuestro juicio. Otra cosa es que si hubiera hablado de una ampliación, yo qué sé, pasar a 30 hectáreas, a 40, eso sí, ya hubiera causado además un impacto importante. No, cuando hablábamos de esto, hablábamos del sobredimensionamiento económico, de las exigencias que se pudieran poner en el... Que afectaría la rentabilidad de la nueva concesionaria en un parque que hay que recordar que se considera un parque urbano, que atrae a un polo de unos 2 millones de personas. Yo creo que incluso menos. Las cuentas que hacíamos de todo el entorno de Zaragoza en unos 150 kilómetros alrededor de Zaragoza, yo creo que ni siquiera dan Para los 2 millones ni siquiera llegan a 2 millones. Zaragoza tiene 700.000 y las poblaciones más próximas, Huesca, Lérida, Pamplona, Soria, Logroño, bueno, yo creo, no lo sé si llegaríamos a los 2 millones. Y la población diana es precisamente uno de los factores determinantes para conocer la rentabilidad. No es lo mismo tener 5 millones o 9 millones como tienen alguno de los parques de Francia, en Poitiers, o alguno de estos que tiene en su entorno más próximo, tienen hasta 9 millones de habitantes. Nosotros, si nos quedamos en 1,5 millones o 2 millones como mucho, ya digamos que las inversiones tienen que ser mucho más modestas, Claro. para no incurrir en unos gastos desproporcionados que luego sea imposible rentabilizar. La alcaldesa dijo en su día que el ayuntamiento iba a mirar modelos de parques europeos que fueran
que no querían un modelo Warner ni un modelo, por supuesto, Disney, pero que fueran similares a lo que podía albergar Zaragoza. Bueno, es que la alcaldesa tiene proyectos y pone en marcha y sueña con proyectos muy ambiciosos. No digo yo que el tener proyectos ambiciosos para una ciudad, que no olvidemos que somos una ciudad de tamaño medio, ¿verdad? No somos ni Londres, ni París, ni Roma, ni Berlín, pero bueno, me parece bien que aspiremos a tener una ciudad moderna, una ciudad europea, una ciudad vanguardia, puntera, pero una cosa es eso y otra cosa es caer en la megalomanía. Es decir, efectivamente, la población da lo que da, el número de visitantes que tenemos aquí da lo que da. Por cierto, vamos a preguntar en la próxima comisión sobre este tema del turismo, que parece que las cifras no se corresponden en muchas ocasiones a la realidad. ¿Sobre los visitantes del parque o No, los de Zaragoza? En general, O los en general. visitantes. Es verdad que la zona tiene un polo de atracción importante, no lo vamos a negar, que es Puerto Venecia, que podría interaccionar porque está muy cerquita Sinergias con una cosa Puerto con la otra, Venecia. pero a ver, a veces tenemos la sensación, ¿verdad?, de que la alcaldesa sueña un poquito con el cuento de la lechera, ¿no? Porque a ella le gusta el marketing, le gustan las inauguraciones, está muy bien, nos gustan a todos, pero las cosas que pueden acabar costando dinero a zaragozanos hay que aquilatarlas bien. Pues estamos de acuerdo en que se hagan estudios serios. No se trata de tener el parque más bonito, el mejor parque del mundo, sino algo que sea sostenible y que tenga futuro, recorrido a futuro, ¿no? Lo demás, pues son sueños rotos que causan detrimento a las arcas, deuda y al final, pues desilusión y espacios vacíos, ¿no? Da la impresión, si se cumplieran los plazos, que justo antes de las elecciones del 27 se anunciaría este nuevo parque de atracciones, ¿no? Ese cálculo yo creo lo hemos hecho todos y seguramente lo ha hecho también el equipo de gobierno, efectivamente. Yo no tengo... Ya lo hicieron en 2023, hay con los anuncios de la Romareda. Así es. Las dos cuestiones que a nosotros nos preocupan son precisamente ese de la rentabilidad y los riesgos que se corre al iniciar un proyecto de este tipo, precisamente por lo que he hablado al principio, por los antecedentes que tenemos de muchas de las concesiones que ha dado este ayuntamiento a lo largo de los años, y que la más reciente es esa que he citado antes, el Centro Musical Las Armas, que este mes, hace muy poquitos días, se anunció que iba a cerrar ahora a principios o finales de año. Pero déjenme que llegue al tema de fondo, que me estaba guardando como si fuera el póster del programa. En este pleno pasado, creo que voy a reproducir casi literalmente lo que dijo el señor Royo y lo que dijo usted, me lo puede confirmar usted, señor Calvo. El señor Royo dijo No que... me acuerdo de lo que dije. Bueno, el señor Royo, del Partido Socialista, dijo que ya no era ingenuo y que le llamaba la atención lo milimétrico que era esta ampliación del parque de atracciones. Nombró al señor Ruiz de Temiño, al señor García Mercadal, y a continuación lo que dijo fue: me da la impresión que ya saben, el gobierno de Zaragoza, el qué, el cuándo, el cómo y el quién. Y subrayó lo del quién. Cierto, sí. Y usted, señor Calvo, luego habló de los monopolios al amparo municipal. Correcto, sí. Y yo quiero llegar a este quid de la cuestión, que podíamos extender a otros proyectos, pero... Que hemos hecho referencia, ¿no?, hace un momento a esto. Sí, pero quiero incidir en ello. Pero vamos a ver, quizá con menos vehemencia de la que tiene mi compañero, que es un verbo intenso, ¿no? Pero yo intento ser siempre un poquito más... Se le fue muy claro, ¿eh? Sí, Qué, el cuándo, el cómo y el quién. Es que claro lo tenemos todos. Otra cosa es que algunos lo expresemos o lo manifestemos de una forma, digamos, más eufemística que otros. Pero desde luego en este ayuntamiento lo que se está comprobando es que, hay determinado tipo de sectores de actividad y empresas de sector de actividad, pues que suelen resultar beneficiadas o atendidas con mucha diligencia, ¿no?, por decirlo así, a la hora de los plazos, y otras que no tanto, ¿no? Entonces, digamos que las cosas hay que hacerlas con luz y taquígrafos, y las cosas del Palacio y las cosas del dinero público tienen que ser muy transparentes. Aquí no estamos para que la gente haga negocios, sí estamos para que la gente haga negocios, para que todo el mundo pueda hacer negocios, y además máxime si son negocios que benefician tanto al promotor que los hace como a la ciudadanía que recibe los servicios, que contra esto y el libre mercado no tenemos nada en el Partido Socialista. Y esto será un concurso público, donde se podrán presentar muchos licitadores. Debe serlo. Pero claro, cuando hablamos de monopolios... Cuando hablábamos, vamos a ver, el tema de los pliegos, cuando yo he dicho que lo determinante no es la ampliación del que sino los pliegos que se vayan a licitar, los pliegos que rijan la licitación, los pliegos son determinantes, entre otras cosas, para
para elegir, para seleccionar quiénes van a ser los licitadores. Va a haber mucha gente o muchas empresas que, dependiendo de cuáles sean los pliegos, de qué condiciones exijan, de cuál sea el capital, la inversión que requieren, pues evidentemente va a haber gente o empresas que no van a poder concurrir, simplemente porque no van a No poder van a tener capacidad. tener capacidad económica equivalente para afrontar las exigencias, las inversiones que se exijan y las condiciones que se pongan. Por eso digo que es que la redacción de los pliegos es fundamental. Y dependiendo de quién y cómo se redacten, pues bueno, ya te haces una idea de quién o quiénes pueden concurrir o no a la licitación. Y eso es lo que nos preocupa. Yo cuando hablaba de los monopolios, pues sí, es que cuando analizas las empresas que concurren a las fiestas del Pilar o que obtienen las concesiones en las fiestas del Pilar, cuando observas las empresas que obtienen las concesiones en las fiestas de Navidad y en todos los eventos festivos, pues ves que hay muchas coincidencias y son siempre los mismos, año tras año, corporación tras corporación, y ya desde hace bastantes años. A eso me refería cuando os hablaba de los monopolios. Sí, Yo lo que querría, y me imagino que eso lo quieren todos los grupos municipales, es que haya la máxima concurrencia y la máxima transparencia en una licitación de este tipo. Veamos, para que la audiencia no está al día puesta de pliegos de contratación, es decir, que una concesión como esta, un concurso público, la palabra sería que se puede dirigir hacia, no dirigir, sino que quiero que esto que puntúe más una cosa que otra, etcétera, etcétera, para que Los unos puedan, pliegos son así, efectivamente, ¿no? Pero los pliegos son los que determinan para que unos puedan entrar y los otros criterios. Los pliegos son los que determinan los criterios de selección. Es así. Vamos a ver, pero si esto es como todo en la vida, ¿eh? Si tú quieres seleccionar una persona para un trabajo y dices que tiene que medir más de un 80, es rubio y tener ojos azules, pues posiblemente a la mitad del planeta ya la estás eliminando. Bueno, a la mitad porque si pides un varón ya es la mitad, ¿no? Eso es discriminatorio, está vetado por la ley, pero en la cuestión física pues pasa lo mismo. Y que además sea ingeniero, pues estás limitando también a otro 70% de los varones que son rubios y ojos azules. Y así, por un cúmulo, digamos, de circunstancias eliminatorias, pues puedes llegar a que solo haya una o muy poquitas personas o 10 personas en el mundo o en el país que reúnan esas condiciones. Esto puede parecer, desde luego, dirigismo, ¿no? Lo de dirigirte tal, pero supone poner en duda la buena fe de los órganos contratantes, y yo no sé si me atrevería a ponerla, pero es verdad que la mujer del César a veces debe de ser y parecer, ¿no? Y en ocasiones pues las cosas no parecen. Hemos tenido algún caso, ¿verdad?, con algún permiso urbanístico que se ha concedido pues prácticamente antes de que se solicitara incluso. Luego un baile de fechas, se habían equivocado, recordarás, Julio, que si la fecha la funcionaria la había puesto mal, estaba postdatada o antedatada. Pero estas cosas, lo que pasa es que no se nos explican, ¿no? No se nos explican, y eso es lo que reivindicamos, y por eso pedimos una comisión de investigación. El tema es porque hace poco, que ahora el Vox está también de alguna manera preocupado con ese tema, porque más allá del procedimiento o de que el órgano adecuado sea una comisión de investigación, no, creo que lo que compartimos toda la oposición del ayuntamiento es que hay que dar explicaciones, y el señor consejero de urbanismo no las da. Claro, No las ha dado Bueno, suficiente. hay una cosa fundamental que tienen que contemplar los pliegos, y eso me parece que será un requisito indispensable que sí que figurará en los pliegos, que quienes concurran, quienes tengan que concurrir o quieran concurrir, tendrán que acreditar no solo la solvencia económica, la solvencia técnica, experiencia en el sector. Yo creo que nadie va a ser tan, como te diría yo, tan osado, tan atrevido, de una empresa, quien sea, que no tenga experiencia previa en este tipo de gestiones, en la gestión de parques temáticos, de parques de atracciones. Nadie se metería porque tienen muchas papeletas para fracasar. Es decir, lo que se exige ante cualquier licitación, de cualquier concesión de cualquier tipo, bien sea de un tema de hostelería, residencias de estudiantes como la de Pontoneros, sí, o la gestión de un campo de golf, pongamos por caso, en el Parque del Agua, como el que existe, ¿no? Lo que se exige o lo que deberían tener quienes concurran es una experiencia previa en ese sector al que concurren en esa materia. de hecho, en esta casa nos consta que al menos una empresa que tiene experiencia en parques de atracciones ya ha visitado el parque de atracciones de Zaragoza y se les ha enseñado dónde se va a ampliar, etcétera, etcétera.
una Es empresa normal. Yo multinacional. entiendo que el ayuntamiento, si tiene previsto sacar, como así lo ha anunciado, tiene previsto sacar una licitación, lo normal es que se dirija al sector y les ofrezca la posibilidad de concurrir y que les diga, oiga, me estoy interesado en sacar una Sí. licitación y a ver si ustedes están interesados en Que concurrir. sea proactivo, Porque ¿no? que sea proactivo, efectivamente, y eso no es malo. Yo sinceramente, si tuviera responsabilidad de gestión en el ayuntamiento, yo lo haría. Yo lo haría, porque lo que tiene que interesarle al ayuntamiento y por ende a todos los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza es que si surge o si se presenta una licitación de estas, que concurran el mayor número posible de licitadores. Simplemente porque eso garantizará pues que habrá más oferta, habrá más competencia y al final se la adjudicará el mejor. No olvidemos que hay concesiones que están quedando pliegos desiertos últimamente, las piscinas de la Almozara, o sea que ha habido varias de las inversiones en equipamientos que los vecinos demandan, que se han licitado, han quedado desiertos, algunos hasta se ha vuelto a licitar y ha vuelto a quedar desierto. Y en Zaragoza Vivienda me consta que se han sacado Yo no sé, y esto es porque realmente inmuebles para los pliegos no se hacen de una forma adecuada, no se hacen conforme a no, básicamente Básicamente porque los precios de la construcción han subido mucho Bueno, últimamente. claro, porque lo que no queremos pensar nadie Sí, es sí, que se hacen así los pliegos específicamente para que nadie concurra. Y así, pues, uno puede, ¿verdad?, políticamente decir, oye, yo lo he licitado, pero no ha acudido nadie. Claro. Hombre, esto sería pensar muy Sí, mal. sí, pero No creo que debamos de pensar tan mal del consejero de ningún consejero. para que nuestra Vamos, audiencia no os haga una idea, un nuevo parque de atracciones que lo que ha trascendido, lo que se ha publicado, porque ahora les preguntaré por lo que saben ustedes, pero lo que se ha publicado es parque acuático, posibilidad de parque acuático, una atracción que sea, vamos a decir, la bomba. Retornan más o menos la mitad de las atracciones al ayuntamiento, pero ¿qué pasará? Una empresa igual tiene que asumir todas las atracciones nuevas del parque. Eso requiere una inversión muy importante, que es volver a reiterar lo que hemos dicho. Información y transparencia. Lo digo porque en el último pleno el señor Serrano decía, es que esto está en un estado embrionario. ¿Ustedes qué saben del proyecto? Nada, Más allá de lo que se ha publicado en prensa, porque ahí sí que hemos Nada. conocido. nada. No conocemos nada, ni nosotros ni los vecinos. Obviamente, si conociéramos algo, podríamos informar a los vecinos, ni nosotros ni los vecinos. No se nos cuenta nada, no de esto, ni tampoco de cómo evoluciona el campo de fútbol, ni de cómo van otro tipo de grandes proyectos, ¿verdad?, que se están haciendo. El problema del gobierno es que seguramente ha interiorizado erróneamente que el gobernar, el haber sumado una mayoría suficiente para ocupar la alcaldía, le permite ejercer el poder de una forma, digamos, excluyente, es decir, sin dar participación al resto de los grupos. Y deben de entender, porque es así, que todos los grupos representamos realmente no a nuestros votantes, porque nuestra obligación es defender a todos los zaragozanos, a los que nos votan y a los que no nos votan. Esto lo tengo muy claro. Pero desde luego hemos sido votados pues por más de 160.000 personas. Nosotros nos votaron 90 y tantos mil, 40.000 creo a Vox, si no recuerdo mal, y 20.000 a... Hombre, pues directamente. Además de sentirnos representantes de todos. Creo que Julio coincidirá conmigo en que nosotros aspiramos a representar a todos los ciudadanos por estar para defender el interés general, el de todos los zaragozanos. Pero hombre, esta falta de respeto, también te voy a decir una cosa. Espero que este parque, cuando salga, si es que sale, sea una maravilla, funcione muy bien, sea un gran polo de atracción, los niños disfruten y los mayores Sería también. bueno para la ciudad. Y además que no se quede luego en un cascarón vacío, en un esqueleto, como esos parques que vemos en algunas películas de Coney Island y tal, que están desiertos y donde lo único que perdure sea una estatua gigantesca de la alcaldesa, de Natalia Chueca, ¿verdad?, celebrando la inauguración y allí pues criando polvo y sirviendo de nido de pájaros, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Sí, Información, transparencia. Pues si no tenemos más información, además me sorprende que los medios de comunicación hayan dado detalles, porque esos detalles precisamente son los que tienen que aparecer en los pliegos. Y los pliegos teóricamente no se van a iniciar hasta que no se sepa el marco económico que tiene que darlo este estudio previo, que todavía no está hecho y que falta todavía un mes. Es decir, lo primero es el estudio económico, fijará el marco económico y a partir de ahí se redactarán los pliegos. Luego que los pliegos se redacten con más o menos precisión, es decir, que incorporen, pues queremos una noria de tantos metros de altura o que tenga tales características o una, no sé,
cualquier otra atracción, la montaña rusa que tenga tales características, o por el contrario, que eso quede a la oferta, o sea, quede más abierto para que los distintos concurrentes o los licitadores puedan aportar, pues mira, yo voy a poner una noria de tanto, yo voy a poner yo qué sé, pues eso, Sí, la, detalle. cualquier otra atracción, y que luego sea un comité de expertos, un comité elegido para eso, quien valore, puntúe lo que ofrece uno y otro. Bueno, cierro este interesante programa y debate barriendo para casa. Los medios hacemos nuestro trabajo, claro, que es informar, debatir y contar lo que, al parecer, de momento, a ustedes no les llega esa información, en este caso, sobre este tema, como sobre otros de los que hablamos habitualmente. Iremos, desde luego, en estos yo ya avisé en el pleno, supongo que el resto de los grupos harán exactamente lo mismo, que estaremos muy atentos a este estudio económico que tiene que salir y luego los términos en los que se publican los pliegos de la licitación, que lo haremos todos. Así es. Julio Calvo, muchísimas gracias. Alfonso Gómez, muchas gracias. Un verdadero placer acompañarlo, Luis. Y a todos ustedes, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por su atención. Hasta la próxima.